Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 35 de nuestro curso de geometría. Al final de la lección anterior terminamos planteando un teorema que indicaba lo siguiente: si dos lados de un cuadrilátero son congruentes y paralelos, entonces los otros dos también lo son, y por lo tanto el cuadrilátero es un paralelogramo. Bueno, vamos a ver la demostración de ese teorema. Dice, vamos a tomar un cuadrilátero ABC, D, mirenlo aquí, ABCD, en donde la medida del lado AB es igual a la medida del lado DC. La medida de este lado, este segmento, que es este lado de ese cuadrilátero, es igual a la medida de este segmento. Y lo hemos indicado poniendo ahí dos marquitas, dos rayitas, ¿verdad?, para indicar que son congruentes. Y además, esos mismos dos lados, el lado AB y el lado CD, son paralelos y lo hemos indicado con las cabecitas de flecha correspondientes, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero ver que ese cuadrilátero, primeramente lo que es el teorema es que quiero ver que los otros dos lados de ese cuadrilátero son también congruentes y son paralelos. Y claro, si eso ocurre, esas condiciones ocurren únicamente para cuadriláteros que son paralelogramos. O sea que fundamentalmente lo que queremos ver es que ese cuadrilátero ABCD es un paralelogramo, viendo esas dos cosas, que estos dos lados son paralelos y también vamos a ver que son congruentes. Bueno, pues considera la diagonal AC. Mírala aquí, esta diagonal AC. ¿Okay? En esos dos triángulos quedan determinados así, de esa manera, miren, el ABC y el CDA, en esos dos triángulos que han quedado determinados al yo considerar esa diagonal, la medida del lado AC, este que está aquí, va a ser igual para los dos, porque fíjense que ese lado es un lado en común tanto para el triángulo este de acá abajo como para este triángulo que está más arriba. Así que vamos a hacer la marquita para indicar de que este lado es congruente para los dos, ¿okay? Es congruente tanto para el triángulo de arriba como para el triángulo de abajo, por ser un lado común a los dos, ¿verdad? Por hipótesis, mírala aquí, la medida del lado AB es igual a la medida del lado DC. Y ya lo hemos indicado, ¿verdad? La medida del lado AB es igual a la medida del lado DC. Y lo hemos indicado, ¿verdad?, con esas marquitas. ¿Cómo? AB es paralelo a DC, porque aquí lo dice, ¿verdad? Pero este lado de ese cuadrilátero es paralelo a este lado de ese cuadrilátero. Y AC esta línea es una transversal a esas dos líneas que en ese cuadrilátero son paralelos. Entonces el ángulo BAC, este que está aquí, va a ser congruente con el ángulo DCA. ¿Por qué? Porque fíjense que para esas dos líneas paralelas con esta transversal, este ángulo y este ángulo son alternos internos. Y aquí probamos un teorema que decía que cuando dos líneas son paralelas cortadas por una transversal, los ángulos alternos internos que quedan determinados son congruentes. Por lo tanto, esos dos ángulos que son alternos internos de esas dos líneas paralelas con esa transversal serán congruentes. Bueno, pues entonces mire, de 1, 2 y 3, de esto y de esto, ¿qué concluimos? Mire, que en el triángulo de arriba, vamos a indicar, recuerden que indicamos que este ángulo iba a ser congruente con este, por ser ángulos alternos internos de estas dos líneas paralelas con esta transversal. En el triángulo de abajo hemos encontrado que este lado, este ángulo y este lado son congruentes respectivamente a este lado, este ángulo y este lado del triángulo de arriba. Por lo tanto, si ocurre eso en dos triángulos, los dos triángulos son congruentes por aquella condición o aquel teorema que decía lado, ángulo, lado. Así que por lo tanto, de 1, 2 y 3, y la congruencia lado, ángulo, lado, el triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo CDA, ¿no? Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, si esos dos triángulos son congruentes, este lado BC tiene que ser congruente con este lado AD. Vamos a marcarlo. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque son partes correspondientes de dos triángulos que ya hemos demostrado que son triángulos.
Y además, el ángulo ACB, este ángulo que está aquí, será congruente con el ángulo CAD, este que está aquí. Por la misma razón, ¿verdad? Son partes correspondientes de triángulos que hemos demostrado que son congruentes. Ahora, como esos dos ángulos, el ACB y el ángulo CAD, este que está aquí, son alternos internos para estas dos líneas que contienen esos dos lados de ese cuadrilátero con esta transversal, y hemos demostrado que son congruentes. Bueno, pues aquí demostramos que si usted tiene dos líneas con una transversal y los ángulos alternos internos son congruentes, entonces las líneas son paralelas. Por lo tanto, eso nos demuestra que esta línea, este lado de acá, va a ser paralelo con este lado de acá. ¿Ok? Son alternos internos en el sistema de líneas AD y BC con la transversal AC por un teorema anterior, ¿verdad? Ese que dice que si dos líneas con una transversal determinan ángulos alternos internos congruentes, las dos líneas serán paralelas. Con el teorema seguimos acá. Anterior el lado AB será paralelo al lado BC. Bueno, pues fíjense que ya hemos demostrado que estos dos lados de ese cuadrilátero, en donde estos dos lados eran paralelos y congruentes, los otros dos lados son congruentes y también, miren, son paralelos. Y eso es lo que queríamos demostrar. Y con eso concluimos, por lo tanto, como originalmente, por hipótesis, este lado AB era paralelo a este lado DC, como ahora acabamos de ver que este lado AD es paralelo a este lado BC, pues los cuatro lados, las parejas de lados opuestos son paralelos, ese cuadrilátero es un paralelogramo. El cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Y eso era lo que queríamos ver. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora este otro teorema que indica lo siguiente. Dice, este teorema, fíjense que nos da una condición para
la congruencia de paralelogramos. Y lo que dice es que si dos lados adyacentes de un paralelogramo y el ángulo que ellos forman son respectivamente congruentes a dos lados adyacentes y el ángulo que ellos forman en otro paralelogramo, entonces los dos paralelogramos son congruentes. ¿Ok? Pues mírenlo aquí. Fíjense cómo vamos a hacerle esta demostración. Vamos a considerar dos paralelogramos, el ABCD y el A', B', C', D'. Donde me ponen los que el lado AB va a ser congruente con el lado A', B' de uno de los paralelogramos, va a ser congruente con ese lado A', B' del otro paralelogramo. El lado AB va a ser congruente con el lado A', D' del otro paralelogramo, y el ángulo A va a ser congruente con el ángulo A' en el otro paralelogramo. ¿Okay? Este lado, el AB, va a ser congruente con este, lo hemos marcado. Este lado AD va a ser congruente con este lado AD. Los lados adyacentes del paralelogramo son congruentes a los lados adyacentes del otro paralelogramo. Y el ángulo A, que esos lados congruentes a estos lados, determinan en este paralelogramo es congruente a este ángulo A', entonces queremos ver que esos dos paralelogramos son congruentes. El paralelogramo ABCD va a ser congruente al paralelogramo A', B', C', D'. ¿Okay? O sea que vamos a tener que ver que todas sus partes correspondientes de ambos paralelogramos coinciden. Es decir, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Por aquel primer postulado del curso que decía que si usted tiene un conjunto de puntos, lo puede trasladar a otro sitio en el espacio sin cambiar las posiciones relativas de ninguno de sus puntos, ni las medidas a las que se puedan someter ese conjunto de puntos, yo voy a colocar el paralelogramo ABCD sobre el paralelogramo A', B', C', D'. A', B', C', D'. De suerte que A coincida con más bien que el ángulo A coincida con el ángulo A'. O más bien, que el punto A, o sea, el ángulo, punto A, coincida con el punto A'. Y que el rayo AB, que contiene el lado AB del primero de los paralelogramos, coincida con el rayo A', B'. ¿Okay? Bueno, como por hipótesis, el segmento AB es congruente con el segmento A', B', y hemos hecho coincidir a A con A, ¿verdad? Y al rayo AB con el rayo AB, pues entonces obligatoriamente, con un teorema que probamos aquí, el punto B tiene que coincidir con el punto B'.
esos dos segmentos son congruentes. Como por hipótesis, AB es congruente con A', B', y A coincide con A', por ese teorema que acabamos de decir, que probamos bien al principio del curso. De hecho, creo que no lo probamos en la lección, sino que se probó como parte de los ejercicios de una de las lecciones al principio del curso. El punto B coincide con el punto B'. Bueno, pues como A coincide con A' y B coincide con B', y por esos dos puntos no puede pasar nada más que una línea, entonces el segmento completo AB tiene que coincidir con el segmento completo A', B'. ¿Cómo? Con dos puntos. Solo pasa, o determinan, con dos puntos solo pasa una línea, el segmento AB coincide con el segmento A', B'. Pues ya tenemos el primer elemento que coincide en los dos paralelogramos. Este coincide con este. Bueno, como el ángulo A por hipótesis es congruente al ángulo A', vamos a continuar aquí. Y ya vimos que uno de los lados, el lado AB del ángulo A, coincide con el lado A', B', del ángulo B del otro paralelogramo. Entonces el otro lado de ese ángulo, así congruente a ese ángulo, tiene que coincidir con los dos lados, por lo menos el rayo. Entonces el rayo AD tiene que coincidir o coincide con el rayo A', D', con este que está acá. El rayo AD tiene que coincidir con este rayo A', D', porque recuerde que es el otro lado de dos ángulos congruentes en donde ya los primeros lados coinciden. Bueno, pero como por hipótesis, este segmento AD es congruente con este segmento A', D', y claro, el rayo AD coincide con A', D', pues entonces por un teorema ese que dice que si usted tiene dos segmentos congruentes en donde uno de sus puntos extremos ya coincide, el otro extremo tiene que coincidir y el otro extremo también coincide, entonces como por esos dos puntos nada más puede pasar una línea, pues el punto D coincide con el punto D'. Bueno, pues como ya habíamos visto que A coincidía con A y ahora hemos visto que D coincide con D', por esos dos puntos, por esa pareja de puntos nada puede pasar una línea, por lo tanto el segmento AD, en esa línea única que determina esos dos puntos, tiene que coincidir con este segmento A', D', en esa línea que nada más determina esos dos puntos. Entonces, AD coincide con A', D'. Así que ya hemos visto en esos dos paralelogramos que este lado coincide con este y este lado coincide con este. Nos falta ver
que este lado coincide con este y que este lado coincide con este. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección. Ya mismito. Nos vemos entonces.